Hola, les damos la bienvenida a este podcast Tiene VIH. Yo soy Isaac Asher Melamed y les voy a acompañar hoy en este episodio. A lo largo de esta serie de podcast, hasta ahora hemos hablado sobre el diagnóstico, el estigma, sobre lo que es vivir con VIH, pero desde fuera. Hoy queremos mirar hacia adentro y empezar a explorar cómo es esa relación que uno tiene con uno mismo cuando recibe el diagnóstico. Por eso, hoy nos acompañan dos personas invitadas para hablar sobre este tema. María Andrea Ramírez es psicóloga clínica con más de 8 años de experiencia en atención a personas con VIH. Y Charlie Claire es profesional en trabajo social, webcamer y también ha trabajado en temas de activismo en Colombia. Les damos la bienvenida a este espacio. Muchas gracias por estar aquí en este podcast Tiene VIH. Si quieren decir algo para presentarse también, adelante. Bueno, no, muchas gracias por la invitación, por estos espacios pues tan especiales, tan importantes y tan necesarios en este momento. Creo que todo lo que hablemos aquí va a ser súper bonito, súper especial y me encanta ser parte de esto. Sí, total, muchísimas gracias por la invitación y pues también, pues soy una persona que vive orgullosamente con VIH para compartir ese testimonio de que pues no es algo que nos vaya a marcar de manera negativa por toda la vida, sino que podemos vivir de una manera muy genial. Súper, bueno, gracias por estar aquí, justo porque hoy vamos a hablar sobre un tema importante para las personas con VIH y es la autopercepción, la autoimagen, la autoconfianza. Vamos a llamar a este capítulo Los 5 autos del amor propio. Y quiero comenzar contigo, María Andrea, para que nos cuentes un poco de qué va esto, cómo podríamos definir un poco como estos 5 autos del amor propio. Listo. Bueno, digamos que los 5 autos del amor propio son como esas 5 dimensiones dentro del amor propio, porque el amor propio no es solo como quererse a uno mismo y ya, ¿cierto? Sino que abarca muchas dimensiones de uno mismo. Entonces, por eso los incluimos ahí como estas 5 dimensiones que si las trabajamos, pues podemos fortalecer mucho más ese amor propio. Entonces, las 5 de las que hablamos son la autoimagen, la autopercepción, la autoconfianza, la autocompasión y el autocuidado. Cuando revisamos estas 5 dimensiones es como, bueno, aquí ya me empecé a conocer más, a aceptar más, a querer más. Entonces, así podemos hacer como un trabajo más completo en nosotros mismos cuando lo miramos desde ahí. Súper. Entonces, ya entrando en materia, comencemos por la autoimagen. Charlie, yo quiero preguntarte cómo ha sido ese cambio en ti después de recibir el diagnóstico en términos de imagen, de identidad, ¿cómo lo ves? Bueno, pues yo creo que hay un estigma claramente históricamente respecto a las personas que convivimos con VIH en general y inevitablemente como cuando uno recibe un diagnóstico, pues esa imagen y esa autopercepción que uno tiene sobre sí misma, sí mismo, pues de alguna u otra manera empieza a tambalear, ¿sí? Y creo que eso también raya dentro de lo que nos ha dicho históricamente la sociedad que es el VIH, ¿sí? Que se ha relacionado con un montón de prejuicios, de estigmas, de situaciones adversas, de cómo nos representan y evidentemente pues nadie quisiera como estar en esa posición de como de cuando tienes el diagnóstico se siente como un baldado de agua fría. Yo en lo personal cuando fui diagnosticada, pues siempre cuando uno está esperando en el médico que le esperen que le den el resultado, pues uno espera que salga evidentemente negativo. Pues ese día en una carpa en Lourdes pues salió como que necesitaba una orientación un poco más profunda porque pues estaba nominada, gané el premio y pues sí, siempre es un balde de agua fría, como algo de empezar a como aceptarse y pues claro, evidentemente uno empieza a verse como pues de una manera negativa al principio, la verdad, ¿sí? Y pues nada, creo que es con el apañe de amigos, de familia, de personas cercanas, en mi caso particular de mis hermanas trans, logré, y de mi madre, de mis madres, logré como eh, eh, reconfigurar lo que es vivir con VIH. Súper, muchas gracias. Hablemos un poco más profundamente sobre la autoconfianza, que tiene que ver con esa capacidad de creer en mí mismo. Eso se ve muy afectado una vez uno recibe el diagnóstico, ¿no? Porque es un quiebre muy fuerte en esa idea o la percepción que tengo también sobre mí. ¿Cómo podemos hacer para volver a confiar en nosotros, nosotras, nosotres, después de recibir un diagnóstico de VIH? Yo creo que ahí es muy importante
recordarse uno mismo que esa desconfianza que empiezo a sentir hacia mí mismo o que ese no creer en mí misma en ese momento, pues viene muy ligado a todos los estigmas que trae este diagnóstico, que son precisamente esos estigmas sociales impuestos, que hemos interiorizado mucho, que me hacen creer que solo por este diagnóstico yo ya no sirvo o no soy bueno o nadie me va a querer o no puedo lograr nada, ¿cierto? Em, es recordarle eso. Entonces, cuando empezamos a desmontar el estigma, ¿cierto? A formar nuevas creencias, es un camino en que podemos empezar a confiar en nosotros mismos, en darme cuenta que el diagnóstico a la final va a ser solo una partecita de mí, o sea, es solo algo, como quien dice, una cosa nueva para llevar en mi vida en el camino, pero no define quién soy yo, sino que precisamente yo soy mil otras cosas, ¿cierto? Entonces es seguirme reconociendo todas esas mil otras cosas que yo soy, soy inteligente, soy, no sé, hábil con la pintura, soy bueno para tocar guitarra, soy amable con las personas. Es como recordarme que sigo siendo todo lo que ya venía siendo antes del diagnóstico y que el diagnóstico no me quita eso, ¿sí? Y creo que recordarme todo eso y seguirlo reforzando es una forma de fortalecer de nuevo esa autoconfianza después de un diagnóstico de VIH. Sí, pues sobre eso también quisiera decir un poco que recordemos como esas interseccionalidades que muchas veces nos empiezan a pegar un poco más. Es como de alguna manera ser una persona de los sectores sociales LGBT, por ejemplo, y llegar a recibir un diagnóstico, pues puede que te llegue un poco más duro esa parte de, pues, de la autoconfianza, porque pues saber que pues hay vida después del diagnóstico, hay mucha vida, de hecho, ¿sí? Y pues después de esto, pues si uno logra ingresar, si no tienes barreras de acceso a tu derecho a la salud, pues logras ingresar a un programa que pues es bastante integral en mi percepción y pues estás ahí constantemente monitoreándote, estás constantemente como pues fortaleciendo tu salud desde diferentes ámbitos de manera integral, si logras acceder. Entonces pues no nos demos tan duro. Es que uno se da demasiado duro y la sociedad ya es bastante violenta como para que empecemos y nos demos más duro y nos demos más palo. Entonces me acuerdo que una doctora me decía, ¿y si haz de cuenta que que tú le hablaras a tu hermana? ¿Tú a tu hermana le hablarías así? ¿Pensarías eso de tu hermana, de tu familiar y esto? Entonces es tratarse a una misma con ese cariño como si uno fuera esa persona que ama. Sí, y justo lo que acaba de decir se va conectando con el tema de la autocompasión, que es cómo me hablo a mí mismo una vez, pues en este caso, cuando recibo ese diagnóstico. ¿Hay algunos tips que nos puedas dar, María, para que la autocompasión sea distinta, para que se transforme en el camino? Yo creo que para trabajar la autocompasión, primero, como que ese de pronto ese es primer paso, es hacernos consciente de ese diálogo interno, a veces como tan negativo, tan exigente, tan duro que estamos teniendo, ¿cierto? Para saber qué es lo que vamos a transformar. Entonces, darme cuenta si me estoy diciendo que no sirvo, que no valgo, que nadie me va a querer, que todo lo hago mal, que me va a quedar sola toda la vida, ¿cierto? Porque ese es como el tipo de diálogo que de pronto muchas veces después de un diagnóstico de VIH empezamos a tener con nosotros mismos, ¿cierto? Como decía Charlie, empezamos a hablarnos de una forma que jamás le hablaríamos a una persona que amamos e incluso que jamás permitiríamos que otros nos hablaran así, pero con nosotras mismas sí somos así. Entonces primero es como, bueno, identifica esa forma tan fuerte que te estás hablando a ti misma para que también empieces como a preguntarte de dónde viene, ¿cierto? Como yo, ¿por qué estoy siendo tan dura? ¿Por qué me estoy hablando así? ¿De dónde viene como esta creencia o de que no sirvo, de que no valgo, de que nadie me va a querer y todo eso? ¿Y qué me está haciendo sentir? ¿Qué siento yo cada que me hablo así de duro? Que generalmente es, me siento aún más triste, me siento aún más ansiosa, me siento aún más molesta conmigo mismo. Entonces, reconocer ese diálogo, porque a partir de ahí es que lo podemos empezar a transformar. Entonces, bueno, ¿cuál podría ser una palabra, una frase más amable, más precisamente compasiva, más amorosa que puedo tener hacia mí misma, que sea como la contrapropuesta de lo que me estoy diciendo? Y no es compasión desde el pesar, porque a veces cuando hablamos de autocompasión hay gente que cree que nos está diciendo como a tenerse pesar a uno mismo, ay no, es que qué pesar de mí, que estoy pasando por esto tan difícil, y a nadie le gusta que le tengan pesar, entonces uno tampoco se quiere tener pesar o lástima a uno mismo, sino que es como esta autocompasión entendida más como tratarme con amor, con empatía, con paciencia,
Ok, súper. Charlie, ahorita fuera de cámara y fuera de esta grabación, nos estabas contando el alivio que sentiste cuando te dieron el medicamento, ¿no? Los antirretrovirales. Ahorita vamos hacia este otro auto, que es el autocuidado. Porque muchas veces pensamos que tomarnos el medicamento es la única forma de autocuidado que existe. Y si bien es súper importante, porque sí es un acto de amor propio al final, porque me estoy cuidando, ¿cómo podemos también encontrar otras formas de autocuidado? Primero, cuéntame sobre esa experiencia que tuviste al recibir los medicamentos, por ejemplo. Claro. Pues bueno, la primera experiencia que tuve, lo que pasa es que a mí me gusta mucho también el tema de los químicos y todas las cosas, entonces yo me sentí espectacular cuando recibí realmente el diagnóstico, pues el antirretroviral, porque yo estaba muy mal, imagínate que a mí me dio parálisis facial. No, Entonces, ahorita pues lo recuerdo con con mucha alegría y jolgorio, porque además también mis hermanas me hacían reír sobre el tema, como que, sí. ¿y dónde está Clara? No sé qué, y yo voy de no, y me reía y claro, solamente se me movía una parte de mi cara, entonces era pues muy chistoso y entonces ahí nos reíamos. Pero pues toca buscarle como esa comba al palo para podernos reír de alguna manera de nosotros mismos y no pues irnos allá pues al pozo pues y pues hay que paila, ¿sí? Entonces ahorita lo que tú decías también buscar ayuda está muy bien, es muy valiente, ¿sí? No somos unas personas que estamos en un mundo pues aisladas totalmente solas como para encerrarnos en nosotros mismos y pues encerrarnos allí, aprovechar esta oportunidad para fortalecer el tema de tu alimentación, el tema de puedes hacer actividad física, la que te guste, no solamente es ir al gimnasio, sino pues hay un montón de actividad física por hacer y tomar el sol, ir a otras cosas que te gusten, aprovechar como para reconectar contigo, contigo y como con ese ser que tú tienes que es muy valioso, ¿sí? Y que no lo define ahora tener un diagnóstico que sino es algo más, hace parte, ¿sí? Tienes que tomarte las pastillas, pues la adherencia claramente, y pues fortalecer que sea esa oportunidad para consentirte a ti, ¿sí? Eso me parece bien interesante que te des esa oportunidad. Sí, pues me alegra mucho que estés también tocando estos otros temas como cosas que me gustan, ¿no? Porque si bien la actividad física es súper importante, no todo el mundo le gusta ir al gimnasio a alzar pesas, total. A veces correr o caminar 15 minutos, dar un paseo y mirar cómo el mundo exterior ayuda muchísimo. No sé, hay gente también que es mucho más cercana al arte, a la lectura, como recordarte esas cosas que también son parte de ti, de tu identidad. Y como tú decías antes, como el diagnóstico es como una rayita más que tengo, pero no se tiene que convertir en lo que soy. María, ¿puedes comentarnos un poco más como qué otras cosas de autocuidado podríamos hacer para encontrar una estabilidad en ese sentido? Ujú. Claro, yo creo que es muy importante eso, que ese autocuidado sea como muy integral, ¿cierto? Porque es el ejercicio y la alimentación, obviamente el medicamento, pues va muy desde el autocuidado, digamos, físico, ¿cierto? Pero también, como dices, ese autocuidado pues como emocional puede tener mucho que ver con conectar con tus emociones, porque hay muchas emociones involucradas después de un diagnóstico de VIH, Sí. ¿sí? Entonces es cómo me cuido con mis emociones. Algo muy importante, permitiéndome sentirlas, porque también muchas veces pasa que, pues como son emociones muy fuertes también, muy dolorosas, evitamos sentirlas, entonces nos distraemos con mil cosas, entonces estoy sintiendo algo de rabia, tristeza, de malestar. No, mejor me pego al celular, a la televisión, me distraigo con cualquier cosa para no sentir, ¿sí? Entonces, no, permítete sentir tus emociones, em, nómbralas, ¿cierto? Poder decir, estoy sintiendo dolor, rabia, tristeza, miedo, valídate esas emociones, es decir, es válido sentirme así, está bien sentirme así, está bien no estar bien. Eso también es una forma de autocuidado, cuando me permito sentir mis emociones, me permito sacarlas porque ellas son súper importantes. Y también como Charlie mencionabas, las redes de apoyo, es formar comunidad, no quedarnos solos, no aislarnos, sino que también es una forma de autocuidado cuando yo conecto con los demás, permito que otros me ayuden y me acompañen en todo este proceso que estoy viviendo. Creo que eso también es muy importante, ¿sí? Y digamos que otro tipcito que haría ahí es simplemente ir despacio con todo esto. Pues no estás obligado a nada realmente. Muchas veces pensamos que, y ahora le tengo que contar a mi papá, a mi mamá, a mi abuelita, a mi montón de personas, y realmente no tienes esa obligación. Creo que la recomendación también es como primero, entiende qué está sucediendo. Porque creo que uno de los retos que también de pronto tenemos las personas que vivimos con VIH tampoco es una obligación,
es educar a la gente, educar a las personas. Y pues si yo no estoy lo suficientemente preparada como para poder compartir esa experiencia con otras personas, pues va a ser manejarle el duelo a la abuelita, a la mamá, al papá. Y aparte tu mismo duelo de alguna manera, porque es como eso que sucede, sí, también. Y como esa cruz, ese estigma que cargamos las personas LGBT, sobre Sí. todo de, es LGBT, va a tener VIH. Sí, sí. Y a mí como que me da, pues no rabia, pero pues sí es como que, ay, cumplo todas esas cosas, ¿sí? Y mira que ahorita dices algo que me parece fundamental y es que no tenemos la obligación de educar a nadie, ¿no? Sino el trabajo principal es estar en la tranquilidad de saber cómo nos sentimos en algún momento también y empezar a obtener esa información que nos ayuda a llegar a la calma también. Por eso es súper importante espacios como este en el que estamos hablando desde el diagnóstico, el estigma, pero también cómo tratarnos, cómo poder mirar hacia adentro y tener esa conversación mucho más tranquila con nosotros mismos, ¿no? Sí. Ahora, vamos a pasar hacia el último auto, que es la autopercepción, que es lo que yo creo que soy ahora, ¿no? ¿Cómo podemos empezar a trabajar en la autopercepción, María? Bueno, yo creo que es que en todo esto entra mucho obviamente el estigma, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, claro, para que se me afecte tanto la autopercepción es porque está este estigma Sí. encima, ¿cierto? Entonces, es empezar a trabajar también ese estigma, ¿cierto? Desde entender de dónde viene el estigma, cómo se creó, por qué se creó, ¿sí? Empezar de pronto a identificar, bueno, yo, ¿qué fue las primeras cosas en mi vida de pronto que yo escuché sobre el VIH? Cómo he escuchado a las personas hablar sobre las personas que viven con VIH, cómo se refieren a esas personas que viven con VIH, para entender por qué yo me estoy percibiendo a mí misma de esa forma, ¿cierto? Si me estoy percibiendo tan negativamente, es porque es lo que me fueron enseñando a lo largo de mi vida, ¿cierto? A través de la sociedad. Entonces también es desde la información empezar a deconstruir ese estigma, ¿cierto? Darme cuenta que yo no soy todo eso que me dijeron que era solo por un diagnóstico, ¿sí? Empezar a dar cuenta que yo, como te dices, soy mucho más, ¿sí? Y eso es solo una mini partecita y eso no me cambia nada de lo que soy. También de pronto una forma yo me hice trabajar la autopercepción es empezar a buscar las personas que me aman y que tengo en mi entorno, cómo me ven, cómo me perciben ellas, ¿cierto? De preguntarles, ¿a ti qué es lo que más te gusta de mí? ¿Tú qué reconoces en mí? ¿Tú qué resaltas en mí? Que yo sé que también es una pregunta difícil de hacer porque nos han enseñado a sentirnos incómodos hablando de nosotros mismos y sobre todo hablando bien de nosotros mismos o de que otros hablen bien de nosotros, porque nos enseñaron que hay que ser humildes, que si nos hacen un cumplido es como que lo recibimos como con pena, como que no hablemos mucho de eso. Pero es muy importante que nos permitamos también recibir digamos como esa idea que los demás que me conocen también y que me aman sobre todo tienen de mí, permitirme escucharlo porque así yo puedo empezar a conectar un poquito más con eso, ¿cierto? Los demás me perciben que soy una persona alegre, que soy inteligente, que soy divertida, que soy esto, entonces eso me ayuda a mí a conectar de nuevo con eso también para poder yo otra vez volverme a percibir como esa persona que soy. Claro, y muchas veces pasa que cuando empezamos, si hacemos esa pregunta y empezamos a escuchar lo que las personas piensan de mí, me voy dando cuenta de que voy derribando también creencias que tengo, porque quizás las voces de nuestras cabezas son muy duras y empezamos a decirnos un montón de cosas que, como ya hemos venido hablando, no dejaríamos que nadie nos dijera, ¿no? Sí, total. Pues mira que también me encanta que estemos la dupla psicosocial acá. Sí, claro, a mí pues me cuesta un montón el tema de la psicología, pues que no le abordé desde esa experticia, pues. Entonces me tocó en algún momento en un grupo de apoyo que lidero trabajar el tema de la autoestima. Y pues yo dije, bueno, me voy a empapar del tema, no sé qué, empecé como a buscar diferentes lecturas y bueno, información. Y mira que la autoestima muchas veces se nos endosa a que usted tiene o tiene que sentirse bien. Y si no se siente bien es su culpa, porque pues, ajá, usted tiene que sentirse bien, ¿no? La autoestima tiene que estar elevada, arriba, a ver, arriba esos ánimos, ¿sí? Y muchas veces nos olvidamos de que estamos en un contexto, en una sociedad, y que pues evidentemente nos estamos constantemente percibiendo como nos perciben, ¿sí? Entonces está muy bacano que otras personas, claro, nos digan un montón de cumplidos, y eso pues creérnoslas, de verdad, así. Pero cuando nos dicen algo malo, ay, todo el día usted está pensando en eso, ¿sí? O sea,
ay, tan bonito ese maquillaje, ay, gracias, pero vaya y dígale que tan feo ese maquillaje. Ustedes están pensando en que se lo tiene que quitar, que tiene que hacer otras cosas y le da un montón de cabida a ese pensamiento. Sí, Que pues fortalece como esos pensamientos que tú tienes, entonces que te resbale eso de alguna manera. También es darnos cuenta que muchas veces le prestamos mucha más atención a lo que dice un montón de gente desconocida, sea en las redes sociales, en tal grupo, en tal parte, que a las personas que realmente nos conocen y nos aman, ¿cierto? Entonces también es eso, es como dejar de darle tanta lo que yo soy. sí, Entonces, ¿por qué darle tanta importancia si al final en la realidad no me va a cambiar nada sí. lo que los demás opinen de mí? Incluso sea positivo o sea negativo. Y es solo una opinión, que además las opiniones de los demás vienen siempre basadas en lo que ellos son, que tiene que ver con su propia historia, con sus propias relaciones, con su crianza, con sus traumas. Claro, y en la medida en la que vamos ganando esa comodidad como propia, yo creo que también vamos ganando comodidad en el resto de áreas de la vida, ¿no? Sí. Porque si yo me siento bien conmigo, voy no solo a expresar eso, sino que voy a tener como una quizás opinión más positiva en general sobre las cosas que me pasan. Mi percepción también sobre el mundo va a cambiar un montón, porque si estamos bien, si nos sentimos en tranquilidad, el resto se va como permeando al resto de áreas de la vida. Y pues para mí, me corregirás, María Andrea, si no es así, pero para mí algo que yo he encontrado también como en todo este camino de el amor propio es que es un proceso largo. Y es un proceso que realmente no acaba, como que no hay un tope de que, bueno, voy a llegar aquí y aquí me voy a amar demasiado, ¿no? No es un destino, es un camino. Claro, claro, y en ese camino puede haber retrocesos, puede haber también como unos momentos en los que no nos sintamos tan bien, pero siempre vamos a poder ver como lo que hemos venido ganando en ese camino. Entonces yo creo que eso también es súper importante que lo tengamos presente, porque a veces como que hemos aprendido que hay que llegar a un lugar y que hay una meta final, pero no todo tiene que ser así, ¿no? Y pasa también como con la autogestión, ¿no? Que lo vamos a hablar mucho más adelante en otros capítulos, que para llegar ahí también hay que hacer un trabajo que se sigue haciendo incluso cuando estoy en la comodidad de aceptar el diagnóstico, ¿no? Total, y es que es, claro, si estoy en un punto muy bajito como en ese amor propio, va a ser un trabajo más fuerte, más consciente sobre todo, más dedicado, que es un proceso que toma tiempo para sentirme como con mucho más amor hacia mí misma, ¿cierto? Voy a tener que ser más constante en esas palabras bonitas, en ese abrazo a mí misma, en ese autocuidado, en esos detalles, pero no significa que, ay, ya, como que ya trabajé eso, entonces ya llegué aquí, ya tengo amor propio, ya no tengo que hacer nada más. No, es como sigo todos los días de mi vida, como lo hago con las personas que amo, como me sigo todos los días a mí misma, demostrando que me quiero, demostrando que me acepto como soy, demostrando que me perdono cuando me equivoco, ¿cierto? Es por eso es lo que tú dices, es más un camino, es más un proceso que toda la vida va a estar ahí y que tiene altibajos. A veces amarme a mí misma se va a sentir súper fácil, súper tranquilo, no me cuesta casi. A veces va a ser durísimo y voy a estar aquí abajo y me toca hacer el trabajo consciente y el esfuerzo y todo. Entonces también va a tener sus altibajos, como es amar a otra persona también. Pero entonces como que no olvidarnos de eso, que no es llegué aquí y aquí me quedé, sino vamos en ese camino toda la vida. Sí, qué bonito, porque justo hablábamos en el primer capítulo de esta serie de podcast que cuando uno recibe el diagnóstico, pues ahí la vida no termina. Y tener eso presente es súper importante para empezar ese trabajo propio, para también encontrar ese espacio propicio para amarnos, incluso después de una noticia tan fuerte, ¿no? Hemos tenido, yo creo que una conversación hermosa, ya estamos llegando al final de este capítulo y antes de cerrar, María Andrea, quisiera que nos contaras cuáles son esas señales de alerta o quizás esos momentos en los que sentimos cosas muy fuertes y en los que debemos poner atención para saber que es momento de buscar ayuda profesional. Yo creo que algunas de esas principales señales o primeras señales que podemos identificar que una persona tal vez necesita ayuda en ese momento con su amor propio, con su autoestima, es cuando empieza a aislarse, alejarse de la gente, empieza a dejar de salir con las personas que le gustaba salir, de escribir o de responderle a sus familiares, a sus amigos, empieza incluso a dejar de hacer las actividades que normalmente le gustaban hacer, entra de pronto como en modo supervivencia, ¿cierto? O modo piloto automático. Hago lo básico que me toca para sobrevivir, si me toca ir a trabajar, si me toca medio alimentarme y ya. Suelen haber cambios en el apetito o comer mucho, pero sobre todo como comer ansiosamente, de pronto mucho dulce o lo que se aparezca, comida rápida, o comer muy poquito.
alteraciones también en el sueño, entonces insomnio, no soy capaz de conciliar el sueño o duermo demasiado, no me quiero ni parar de la cama. Y de pronto muchas veces es como cuando empieza a haber también esta sensación de vacío, esta sensación de sinsentido, de yo para qué sigo aquí, para qué siquiera lo sigo intentando, ¿cierto? Tal vez hay mucho dolor, mucha tristeza, mucha frustración. Pero cuando empiezan a aparecer esos comportamientos y esas emociones muy constantes y muy fuertes y que se empiezan a notar como esos cambios, ahí esas son las señales de alerta que de pronto uno dice, es importante que esta persona, o si soy yo la que les está viviendo, busque una ayuda, digamos, adicional en este proceso. No, muchas gracias María Andrea, Charlie, por esta conversación. Yo creo que sí, muchas veces hablamos como de tener autoestima, amor propio, pero esto que dices es súper importante porque también nos ayuda a monitorearlos, ¿no? Y a saber cuándo necesitamos justo acudir a profesionales de salud mental, que también es una parte importante de la vida con VIH, súper importante, efectivamente. Pues ya vamos cerrando este episodio y yo quisiera decir para terminar que el tema del amor propio y los 5 autos es un proceso, como hemos estado hablando, ¿no? De acuerdo. Y quisiera dejar un mensaje de nuestro guionista que voy a leer. Tu amor propio es parte de tu tratamiento. Tienes derecho a tratarte con dignidad. El cambio empieza por cómo te hablas hoy. Muchas gracias por escuchar este episodio de este podcast Tiene VIH. Nos vemos en un siguiente capítulo.